en el porqué de las cosas te vas a enterar de por qué el territorio mexicano actual es del tamaño que es. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, pues sí, estás viendo Pulpo Culto, así que estás en el lugar correcto. Yo soy Alexia Almeida y otra vez tengo más curiosidades con respuesta para ti. ¿Te interesa? Ok, y es que hay que decirlo, hace 200 años México era muy distinto. O sea, vamos a decir, bueno, hace más de 200 años había más territorio mexicano al norte y más territorio mexicano al sur. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Conocen cuáles fueron los factores que hicieron que el tamaño del territorio mexicano cambiara y que se marcaran las fronteras? Hoy en Pulpo Oculto te enterarás por qué existen las fronteras. Ok, vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo comenzó este tema de marcar fronteras? ¿Quién dijo hasta aquí llegó tu país y aquí empieza el mío? ¿Cómo fue que se definió la frontera de cada país? Vamos a enterarnos. Las fronteras fueron una vez donde la soberanía terminaba o comenzaba. Ahora son lugares donde los estados se asocian con sus vecinos para administrar y monitorear quién y qué se mueve entre ellos. A esto se refiere Joshua Jelly Shapiro en un artículo de The New Yorker en el 2019. De lo romántico a lo funcional. Y es que el concepto de frontera ha acompañado a la humanidad desde los primeros siglos después de Cristo. De acuerdo al libro Close Borders, The Contemporary Assault on the Freedom of Movement de Alan Doughty, desde los inicios de la humanidad, migrar es una constante. Si bien para que las fronteras modernas existieran pasaron muchísimos años, el concepto de restricciones de movimiento tiene registro desde el Imperio Romano durante los siglos 3 y 4 después de Cristo. Doughty describe que inicialmente los controles eran laxos, pero bajo el emperador romano Constantino, a los siervos se les prohibió abandonar su lugar de trabajo y tuvieron que aceptar las condiciones que imponían sus señores. Los romanos incluso introdujeron el primer pasaporte, un documento que solicitaba un pasaje seguro para el portador. Pero en el Renacimiento se vio a las personas como una fuerza laboral valiosa que debía mantenerse dentro de las fronteras de un país. A finales del siglo XVII, pensadores liberales como John Locke cuestionaron el derecho de un gobernante a restringir el movimiento del individuo. Estas preguntas obtuvieron el apoyo de una nueva escuela de economía dirigida por Adam Smith, que predicaba las virtudes del libre comercio y un mercado laboral libre. Para finales del siglo XVIII se introdujeron los pasaportes nacionales y eran obligatorios en la mayoría de los países europeos. Con la migración y el Estado nacieron las fronteras, pero ¿a quién se le ocurre decir: órale, aquí empieza mi país y ahí termina el tuyo? Una investigación de National Geographic resume que a veces la gente de una región se apodera de otra zona mediante la violencia. Otras veces la tierra se comercializa o vende de forma pacífica. Muchas veces la tierra se parcela después de una guerra a través de acuerdos internacionales. A veces las fronteras caen a lo largo de límites naturales como ríos o cadenas montañosas. Por ejemplo, el límite entre Francia y España sigue la cresta de los Pirineos. Ok, pero todo esto vámonos a cómo se formó el territorio mexicano. Si hablamos de menos de 200 años para acá, habría que recordar la independencia de Texas y luego la cesión mexicana. Primero, en 1836 se consolidó la independencia de Texas. Luego llegó la cesión mexicana, que significó el ceder territorios mexicanos a Estados Unidos para poner fin a la ocupación militar del país entre 1846 y 1848, mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Cuáles fueron los estados que perdió México a la hora de hacer esta cesión a los Estados Unidos? La totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Utah, así como parte de Colorado, Oklahoma y Wyoming. Luz María Oralia Tamayo Pérez, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, relata que luego de la invasión de Estados Unidos al territorio mexicano, nuestro país elaboró y firmó el Pacto de Tratado de Límites sobre un mapa que había editado John D. Sturnell. En ese mapa, los firmantes del tratado acordaron que la frontera entre los dos países seguiría el curso del río Bravo, el límite meridional de Nuevo México y el río Gila hasta su confluencia con el río Colorado, y de ahí en línea recta. Posteriormente se presentaron problemillas relacionados con otros errores en el mapa de Sturnell y para solucionarlos se firmó un nuevo tratado conocido como Tratado de la Mesilla, para lo cual se trazó una línea que cruza por dos paralelos,
el desierto de Sonora y Arizona. Al sur, México limita con dos países, Guatemala y Belice. Tamayo Pérez refiere que al caer el gobierno de Agustín de Iturbide, Centroamérica se separó. Pero Ciudad Real, la capital de Chiapas, cuyo gobierno en su mayoría estaba compuesto por criollos, decidieron mediante un plebiscito que tanto Chiapas como el Soconusco seguirían unidos a México. Esto significó una pérdida importante para Guatemala, comparable con lo que nuestro país experimentó con la disminución de una parte importante de superficie en la parte norte, pues Chiapas representaba casi la mitad del territorio del país vecino. Para 1886 finalmente se definió el límite con Guatemala. Inicia en la desembocadura del río Suchiate hasta la línea que cruza por el volcán Tacaná. Continuaron por una línea geodésica hasta el punto que le llamaron Vértice de Santiago, que cruza por el cerro de Ixbul hasta llegar al río Usumacinta. Fue así que desde el siglo XIX el estado de Chiapas forma parte integrante de México, y así fue como llegamos al actual territorio mexicano. Y ahora que ya conoces la historia de cómo surgen las fronteras, vámonos con los 3 puntos más importantes de este video. Punto número 1. Los romanos fueron los primeros en utilizar los pasaportes, lo que representaba un pasaje seguro para el portador. Punto número 2. Con la cesión, México perdió estados en su totalidad como California, Wyoming, Utah, Nuevo México, Arizona, hasta Oklahoma. Y punto número 3. Cuando Guatemala perdió Chiapas, hubo por ahí una comparación para Guatemala de lo que sucedió con México cuando perdimos el territorio del norte. Para Guatemala fue la pérdida de más de la mitad de su país cuando Chiapas se quedó en México. Y ahora que ya conoces la historia de los territorios y la división de estos, ¿te imaginas que California fuera California, México o Texas, México? ¿Qué tal funcionarían estos estados americanos con un gobierno mexicano? ¿Quieres comentar algo al respecto? Recuerda que está la caja de comentarios y te estamos leyendo. Recuerda darle like a este video si te gustó, compártelo, y si es la primera vez que nos ves, suscríbete, que tenemos más curiosidades con respuesta para ti. Nos vemos a la próxima. ¡Chao! Oye, esto no ha terminado. Tenemos muchos videos más para ti porque Pulpo Oculto tiene muchas curiosidades con respuesta listas para ti. Dale click a los videos y entonces conocerás más acerca de todo lo que vamos descubriendo. Dale like, compártelo y recuerda darle click a la campanita para que tengas las notificaciones. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!